Muy buenas noches para todos, mucho gusto, mi nombre es Julián Steven Rodríguez Ramírez, pertenezco a la zona centro-sur, sede Tumaco. El día de hoy vengo a hablarles de la morfofisiología animal en la parte de sistemas digestivos y los órganos anexos del equino y del porcino. Como tal, el aparato digestivo de los animales monogástricos inician desde la parte de la boca hasta el recto. En la boca presentan varias regiones, como los labios, los carrillos, el paladar duro, el paladar blando, el piso de la boca y la lengua y dientes. Entonces, en los porcinos, como tal, su cavidad bucal es angular, ¿cierto? Aquí tiene sus incisivos, y en los equinos sus labios presentan pelos táctiles para la selección de los alimentos, aprehensión y selección de los forrajes, granos. Eh, Tenemos glándulas salivales, está la glándula parótida, la mandibular y la sublingual. La principal función de la saliva, de la saliva es porque permite que los alimentos por medio de la masticación se humedezcan y puedan generar un bolo alimenticio para que sea más agradable poderlo degluir. Tenemos la lengua, están como tal las papilas filiformes, las papilas fungiformes, las papilas foliadas. Estas papilas le permiten la selección de los alimentos, ¿cierto? A tanto al equino como al porcino. Eh, una de las funciones es la captación de los alimentos, los sólidos, los líquidos. eh, Le sirve para palear el alimento y pues hace una parte muy fundamental en la masticación y la deglución de los alimentos. Entonces aquí tenemos los dientes sirven para la trituración de los alimentos, permiten pues poder contraer esos alimentos para que sean ingeridos. Aquí están como tal los dientes de los animales se dividen en deciduos y permanentes. La única diferencia entre el equino y el porcino es que los porcinos contienen premolares 4 y molares 4. La faringe en porcino es larga y estrecha, se extiende hasta el nivel de la vértebra 11 y se divide en nasofaringe y orofaringe. Controla el pasaje de los alimentos a los demás órganos del sistema, como el estómago e intestinos. La faringe en los equinos tiene una longitud aproximadamente de 15 centímetros. El esófago es un tubo musculoso largo de forma cilíndrica que va desde la faringe hasta el cardias o entrada del estómago. Su función es impulsar el bolo alimenticio hacia el estómago a través de movimientos de contracción, peristaltismo. Estómago del equino. Entonces, se encuentra intratorácico del lado derecho, su capacidad de 8 litros, posee mucosa y se divide en 4 regiones. Entonces, las 4 regiones en las que se divide el estómago del porcino es la región esofágica, el cardial, fúndica y pilórica. Como lo podemos ver aquí en las imágenes, aquí tenemos el cardias, tenemos el píloro. Entonces, el cardias, ¿cierto? Eso es el cardias permite que ingrese el alimento, pero más que no se devuelva, ¿cierto? El momento en que va ingresando el alimento. Y aquí tenemos el píloro, ¿cierto? Que es donde ya aquí inicia el duodeno, es donde ya se lleva como tal el quimo a al resto del sistema digestivo. Tenemos el estómago, tiene una capacidad de 9 a 15 litros, se extiende desde la novena a 14 costilla del animal, tiene más o menos un peso de 350 kilogramos y su mucosa se divide en 2 regiones, en la no glandular y en la glandular, ¿cierto? Eh, entonces tenemos la región fúndica, el saco del ciego, la porción preventricular, el duodeno, la región pilórica, el antropilórico, el intestino delgado del porcino.
está formado por el duodeno, yeyuno y ilion. Inicia en el píloro y termina en la válvula iliocecal y ocupa la cuarta parte derecha posterior de la cavidad abdominal y mide de 15 a 20 centímetros. Entonces aquí, como ustedes podemos ver, aquí tenemos el intestino, tenemos una parte del intestino, acá tenemos las microvellosidades, ¿cierto? Tenemos las vellosidades, tenemos las capas musculares, tenemos la vena, ¿cierto? Y las células caliciformes. Estas células son bueno, las células epiteliales, son es por donde ingresan las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ¿cierto? Para que sean llevados hasta la sangre. El duodeno y ayuno de León. Entonces, en el duodeno inicia, como se lo había descrito, inicia en el píloro, ¿cierto? Aquí recibe todas las secreciones pancreáticas y biliares mediante los conductos, ¿cierto? Aquí tenemos el hígado, tenemos el páncreas, aquí están los conductos, y también inicia la digestión de los glúcidos, proteínas y grasas del alimento. Entonces, en lo que es en el yeyuno del Ulión, la principal función es la absorción de nutrientes, ¿cierto? Carbohidratos, proteínas, lipasas, etcétera. Asimismo pasa con el intestino delgado del equino, pero tiene aproximadamente 22 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro, y tiene una capacidad de almacenar de 40 a 60 litros aproximadamente. En la secreción de enzimas, carbohidratos, proteasas y también sales biliares. La principal función es fraccionar los carbohidratos solubles, las proteínas y grasas, respectivamente, en estructuras más pequeñas para que puedan ser absorbidas por las paredes intestinales, para que puedan ser absorbidas por esas células intestinales, ¿cierto? Para que puedan ser llevadas directamente hasta la sangre en pequeñas moléculas. Entonces aquí tenemos el intestino grueso del porcino. Se divide en tres partes, que es el ciego, el colon y el recto, ¿cierto? Tiene una longitud aproximadamente de 4 a 4,5 centímetros. Hay una parte más ancha y una parte más pequeña, como es el ciego, que es más grande, ¿cierto? El colon va al mismo que el ciego, pero gradualmente, ¿cierto? Se va haciendo más pequeño. El colon se divide en colon ascendente, transverso y descendente. Y el recto, pues ya la terminación como tal del sistema digestivo. En el intestino grueso se presenta más que todo la absorción de agua. Tenemos el intestino grueso del equino, mide aproximadamente de 7 a 8 metros de longitud. Este difiere del intestino delgado por su mayor tamaño. En su mayor parte es aculado, poseer cintillas longitudinales, tener una posición más fija. Se divide en ciego, colon mayor, colon menor y recto. El ciego, pues ahí habitan millones de bacterias y protozoos que su principal función es realizar la fermentación y que los carbohidratos solubles que sobrepasaron del intestino y lograron pasar al intestino grueso, pues puedan ser digeridos y absorbidos por medio de esa fermentación. Entonces acá tenemos el colon mayor, el colon menor y el recto. Entonces en el colon mayor empieza en el orificio secólico y termina juntándose con el colon menor detrás del saco ciego del estómago. Tiene una longitud aproximadamente de 3 a 3,7 metros de largo y su diámetro de 20 a 25 centímetros, o sea que es demasiadamente grande como tal. En el colon menor empieza la terminación del colon mayor, ¿cierto? Y tiene una mide aproximadamente de 3,5 centímetros y de diámetro unos 10 centímetros. El recto es la porción terminal del intestino y se extiende desde el estrecho anterior de la pelvis hasta el ano, y su longitud es aproximadamente de 30 centímetros. Entonces acá tenemos como tal los órganos anexos. Entonces tenemos el páncreas, ¿cierto?
Este es el páncreas. Entonces, el páncreas se ubica de forma cuadrilátera y se ubica al lado plano medio del animal. Su cara dorsal se relaciona con el hígado y el riñón derecho, y el conducto excretor pancreático desemboca en el duodeno, aproximadamente 30 centímetros más atrás de la desembocadura del conducto colédoco en bovinos, ¿cierto? Secretando las enzimas necesarias para la digestión. También secreta hormonas como la insulina y el glucagón. Recordemos que insulina baja el valor de la glucemia y el glucagón sube el valor de la glucemia. Aquí tenemos el páncreas, ¿cierto? Lo tenemos, aquí tenemos el conducto pancreático, pasa por el conducto colédoco hasta llegar al duodeno. Tenemos el hígado, tiene una cara parietal, una cara visceral, glándula mayor del cuerpo, situada oblicuamente en la superficie abdominal del diafragma, al lado derecho plano medio, presenta dos caras, que es el parietal y el visceral. Entonces, el parietal es convexa y lisa y está relacionado con la porción derecha del diafragma, en contacto con las últimas tres costillas. Entonces, la vesícula biliar lo tiene el porcino, pero el equino, esa es una de las diferencias que tiene el equino con el porcino, porque el equino no la posee, porque la producción de bilis que realiza el hígado se secreta directamente al duodeno. Entonces aquí ya vamos con la fisiología de la digestión de los monogástricos. Entonces tenemos la prensión. La prensión es el acto de llevar los alimentos hacia la boca, ¿cierto? Y entonces tenemos que los órganos prensiles son los labios, dientes y la lengua. En la mayoría de los animales domésticos llevan el líquido a la boca por succión. Y el control de los músculos relacionados con la prensión es llevado a cabo por el nervio facial, glosofaringeo y la rama motora trigemino, ¿cierto? Como ustedes podemos ver y observar aquí en este cuadro, entonces el porcino, ¿cierto? Su órgano prensil, ¿cuáles son? Los incisivos. Y el equino, labios e incisivos. Y así sucesivamente con nosotros, por ejemplo, con los animales poligástricos, como la lengua, el bovino que es la lengua, el caprino sus labios y el ovino sus labios. Entonces, el sistema, recordemos que el sistema digestivo es un conducto tubular músculo membranoso que va extendido desde la boca hasta el ano. Y sus principales funciones es en digerir, triturar, absorber los alimentos, eliminar residuos que el organismo no necesita, ¿cierto? Y en el aparato digestivo, esos compuestos grandes que no pueden ser absorbidos, pues los convierte más pequeños para que se haga el uso el uso metabólico. La masticación. Entonces, la masticación se da gracias a los dientes, ¿cierto?, de los animales. La función principal de la masticación es triturar los animales por verlos en partículas mucho más pequeñas para que pueda ser ingerido y que cuando tenga contacto con los jugos digestivos pueda realizar todo el proceso ahora de deglución, qué pena, de la deglución. Entonces, además, el alimento con la saliva pues, permite que se humedezca y pueda lubricar ese bulbo alimenticio para que sea facilitado su paso al esófago, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la salivación. Una de las principales funciones de la salivación es la lubricación, la actividad enzimática, sabor, solubilizar sustancias químicas de los alimentos, protección, pH gástrico, equilibra el balance del ácido básico, protege a las membranas de la boca y el bulbo alimenticio, producción de amilasa salival, ¿cierto? Que es la pectina. Y en la deglución, que es muy importante, o sea, todos los procesos son muy importantes, pero en la deglución hay una característica muy particular, porque en el momento en que el bulbo alimenticio pasa a la cavidad bucal, al esófago a través de la faringe, se producen tres fases. Entonces,
El bolo alimenticio es presionado hacia la faringe por la lengua. Este es el único paso voluntario. Se desvía el bolo alimenticio hacia el esófago y finalmente por presión de la lengua y contracción peristáltica en la faringe se propulsa el bolo al esófago. Bueno, entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la deglución tenemos el paladar duro, ¿cierto? La nasofaringe, la cavidad bucal, la lengua, la laringe, la epiglotis. Al momento en que tenemos acá ya el bolo alimenticio, ¿cierto? El paladar duro se contrae a la nasofaringe, las paredes de la nasofaringe, ¿cierto? Tapa esto, ¿cierto? Para que el alimento no se vaya hacia ¿qué? Hacia las fosas nasales. La lengua se alza, ¿cierto? Y lo que hace es que baja la epiglotis, ¿cierto? Baja el bolo alimenticio, pasa por el esófago y evita de que ese bolo alimenticio se vaya hacia la tráquea, hacia el sistema respiratorio, ¿cierto? Y por medio de la contracción peristáltica, ¿cierto? Pueda llevarse ese bolo alimenticio hasta el estómago. Entonces, la motilidad tiene dos funciones. Primera, adaptar el volumen del estómago para albergar el alimento que ingiere el animal, ¿cierto? E impulsar los contenidos hacia el píloro para que el alimento se mezcle con la secreción gástrica, constituyendo el quimo y las partículas se rompan y disminuyen su tamaño. Entonces, como aquí podemos ver, el momento en que aquí tenemos el músculo relajado, aquí tenemos el alimento y tenemos un músculo contraído, gracias a esa al peristaltismo, ¿cierto? Las contracciones peristaltismo para que pueda bajar ese bolo alimenticio, ¿cierto? Pueda pasar por todo el sistema digestivo. Aquí tenemos las diferentes fases de la mutualidad, ¿cierto? Está la fase de propulsión, la fase de vaciamiento y mezcla, y fase de retropropulsión y triturado. Entonces aquí, por ejemplo, en el triturado, o sea, queda como tal bien triturado ese quimo para que pueda pasar por el duodeno, ¿cierto? Y continúe todo su ciclo en el sistema digestivo, ¿cierto? Tenemos las secreciones gástricas. En las secreciones gástricas tenemos el músculo, el mucus, ¿cierto? Que es un moco que se produce pues en el esófago y protege y lubrica el estómago y lo protege contra el pH, que capta bicarbonato. Ese pH es pues ese ácido clorhídrico que activa una enzima que se llama pepsinogenos, que se convierte en pepsina, y esa pepsina tiene una función enzimática contra las proteínas. ¿Cuál es la función? Romper esas proteínas, separan péptidos, o sea, cadenas cortas de proteínas. Y en el páncreas se realiza la producción de enzimas, jugo gástrico y hormonas como la insulina y el glucagón. Tenemos la absorción. En la absorción, qué pena, en la absorción, ¿cierto? Aquí se realiza la absorción de ¿qué? De carbohidratos, de lípidos, de proteínas, etc. ¿Cómo se hace absorción? Entonces aquí tenemos las arterias y las venas, ¿cierto? Aquí tenemos las células epiteliales, ¿cierto? Tenemos las vellosidades, ¿cierto? Entonces, cuando están ya pues en partículas muy pequeñas que pueden pasar por la célula, que pueden pasar de la célula hacia la sangre y pueda pues ser como tal absorbido. Entonces, aquí tenemos las diferentes partes como tal del intestino. Tenemos la submucosa, la mucosa circular, la mucosa longitudinal, ¿cierto? El músculo, perdón, el músculo y el músculo longitudinal y el circular, ¿cierto? Eso es gracias a estos músculos por medio del movimiento peristaltismo, pues pueda pasar todo ese alimento por el quimo, por todo el intestino. Entonces tenemos los lugares de absorción, son los carbohidratos, se realizan en todo el intestino, las proteínas solo en el intestino delgado, los lípidos solo en el intestino delgado.
Entonces, como les hablaba ahora, hay dos vías de transporte de los nutrientes, ¿cierto? Está la transcelular y la paracelular. La transcelular es que la proteína X, pasa directamente por la célula, o sea, pasa por la célula. Y la vía paracelular, pues, pasa por acá por la mitad entre estas dos células, que es el transporte pasivo y el transporte activo. Tenemos la digestión intestinal en el equino, carece de vesícula biliar, bilis es drenada directamente por el conducto coleoco, escasa en cantidad de peptidasas, no posee lipasa pancreática. En el cerdo no posee conducto Santorini, bilis muy poco concentrada y enzimas pancreáticas. Esto fue todo. Muchísimas gracias. Espero que se haya entendido esta explicación.